Hola, muy buenas. Vamos a empezar hoy con una serie de vídeos sobre la publicación científica y concretamente vamos a empezar por el tema de las bases de datos. Las bases de datos son un tema muy importante en la publicación científica porque nos van a permitir acceder a la bibliografía que en ese momento dentro de nuestra área de investigación medioambiental o sobre ecología está vigente, está pendiente. Nos va a permitir también plantear, en base a esas lecturas que hagamos, hipótesis interesantes, y en algunos casos la búsqueda bibliográfica puede ser de por sí una fuente de información de datos desde el punto de vista de la investigación que llamamos de metaanálisis. Mediante este tipo de investigación vamos a recoger datos científicos ya publicados y los vamos a dar un nuevo enfoque, cruzando datos o realizando modelos, etcétera. Por supuesto, también va a ser muy importante el acceso a bibliografía científica cuando hagamos revisiones, bien sea en el caso de trabajos para el alumnado de clase o bien sea para revisiones científicas hechas ya por profesores o investigadores de centros de investigación. En cualquier caso, estar al día con la bibliografía científica es importantísimo. Es también una fuente de disfrute el ver lo que hacen otros investigadores y nos conecta en muchas de las bases de datos que vamos a ver con especialistas que trabajan en los mismos temas que nosotros, con lo cual puede ser realmente interesante. Hoy en día los medios que nos ofrece Internet nos permiten estar conectados en un mundo global mediante soportes digitales a prácticamente cualquier información científica que se genera casi en tiempo real. Esto está llevando a una serie de procesos que son muy curiosos y que hace décadas no ocurrían, como es por una cierta saturación del campo científico. Hoy en día existe una tremenda producción científica a nivel mundial que lleva a que muchas revistas científicas, muchas bases de datos estén realmente sobrecargadas de información. Más que nunca es importante que esa información sea filtrada, sea digerida y más que nadie los investigadores deben realizar un filtrado de dicha información para acceder solo a temas de calidad. Por supuesto que en muchos campos de investigación va a haber una información redundante, va a haber muchas publicaciones que van a ser casi copias unas de otras y por eso han aparecido sistemas para filtrar la calidad de las investigaciones que son los índices bibliométricos de los cuales hablaremos en otra entrega. En esta primera entrega vamos a hablar especialmente de bases de datos. Bases de datos hay muchísimas, hay bases de datos puramente bibliográficas y hay bases de datos que básicamente se enfocan en análisis de registros de datos ya publicados en otras bases de datos. Incluso hay bases de datos de perfiles de investigadores. Hay muchos tipos de bases de datos. Vamos a ver algunas de ellas. Y la primera base de datos que vamos a comprobar, que es de las más conocidas, es Google Scholar. Google Scholar es una base de datos sobradamente conocida por los estudiantes porque todo el mundo conoce el buscador Google y por tanto todo el mundo accede a la base de datos Google. Entonces esta base de datos pues va a ser sumamente interesante en el sentido de que es muy accesible, pero no es una base de datos que podríamos decir nos va a permitir descargar en muchos casos los PDFs, a no ser que estén a su vez en otras bases de datos de libre acceso. Google Scholar es un motor de búsqueda académico, por tanto, que arranca desde el año 2004, a fecha de abril de 2020, agrupa 180 millones de publicaciones. Es un buscador tanto de personas como de trabajos científicos y nos da alguna medida bibliométrica como el número de citas por año, el número de citas de un trabajo, el índice H, que es una medida del número de veces que es citado ese trabajo respecto al número del trabajo, al orden del trabajo, el índice 10, que es si al menos tiene 10 citas ese trabajo,
y nos da también la posibilidad de buscar perfiles de investigadores y nos da la posibilidad, si estamos muy interesados en algún colega que haga algún tipo de investigación afín a la nuestra, en alertas de las publicaciones que va generando ese colega. Permite también, como digo, el acceso a documentos completos en varios modos. Ahora veremos funcionando a Google Scholar. Otra base de datos muy interesante es la base de datos de GStore. GStore es una base de datos que es el acrónimo de Journal Storage y nace en 1995, siendo su fundador William Woven, que fue presidente de la Universidad de Princeton. Hace ya varias décadas agrupaba más de 30 millones de registros, con lo cual en la actualidad debe superar ampliamente esa cifra. Y a mí me interesa especialmente esta base de datos porque agrupa las mejores revistas de ecología, o las que tienen más impacto, están dentro de esta base de datos. Esto puede ser de alguna forma consecuencia de que es una de las bases de datos más clásicas, digamos, dentro del campo de bases de datos científicas con interés en ecología. Personalmente utilizo GStore precisamente después de buscar trabajos en otras bases de datos o simplemente para leer revistas como el Journal of Applied Ecology, Journal of Ecology y otras muchas revistas. Me interesa especialmente por eso, porque están las mejores revistas de ecología en esta base de datos. Una base de datos que es muy conocida por la gente que trabaja en biociencias es PubMed, que enlaza directamente con la Librería Nacional de Medicina, Medline, y es un motor de búsqueda que agrupa sobre todo en biociencias. Como existen ciertas conexiones entre la ecología bioquímica, la fisiología ambiental, etcétera, con las biociencias, pues puede ser interesante el buscar información en esta base de datos. Yo personalmente, por mi línea de trabajo, no la uso mucho, rara vez la uso, pero bueno, es una de las clásicas también, está iniciada en 1996, contiene 4.800 revistas publicadas en 70 países del mundo y más de 30 millones de citas. Se están incluyendo citas desde 1871 a 1966, lo cual puede ser muy interesante para los historiadores de la ciencia, que van a tener aquí un registro digitalizado de trabajos científicos muy antiguos. Otra base de datos muy interesante, para mí es una de las que más utilizo, es ResearchGate. ResearchGate es una red social para científicos que arranca en el 2008. Agrupa en estos momentos a 135 millones de publicaciones y creciendo a gran ritmo, y agrupa a 16 millones de científicos. Permite la búsqueda por personas, instituciones, trabajos, permite generar preguntas, que a mí me parece interesantísimo, sobre todo para los alumnos. Animo a todos los alumnos a que se hagan un perfil en ResearchGate, porque van a poder establecer preguntas y contactar directamente con los investigadores en los campos, y la gente es bastante partícipe en esta red. De hecho, es una red social también. Pero además genera ofertas de empleo, proyectos de investigación, acceso a proyectos de investigación y acceso a ranking también, como digo, de las instituciones académicas, departamentos, etcétera. Puede ser muy interesante para el alumno que busca, por ejemplo, dónde hacer un máster, ¿no? También tiene diferentes métricas, tanto el índice H, y estas métricas son tanto de personas como de instituciones, y también ResearchGate hace su propia métrica, que es el RG Index, que a mí me parece muy interesante porque trata de incluir toda la investigación propia de estos investigadores que están en esta red, no solo lo que publican, sino en qué manera participan en las preguntas, en los debates, etcétera. También algo muy interesante de esta red, que me parece fundamental, es que mide la evolución de la investigación en un campo concreto, cómo ha ido incorporándose citas, ¿no? Se generan debates muy interesantes, como digo, científicos. Yo es una red que utilizo muchísimo y, por supuesto, permite el acceso a documentos completos en varios modos. Muchas veces te ocurre que, aunque tu institución esté suscrita a una base de datos, puede que no tengas acceso a un registro. Si ese registro está en ResearchGate, se lo puedes pedir directamente al investigador y suelen mandarlo. Por tanto, es una red muy muy interesante. A mí solamente un par de veces me han denegado algún trabajo científico en esta red por problemas de copyright, pero normalmente
los investigadores te envían un preprint o alguna información que pueda serte útil. Bien, otra base de datos que yo utilizo casi en segundo lugar es ScienceDirect. ScienceDirect da acceso a 12 millones de trabajos de 3.500 revistas indexadas, sobre todo de la gran empresa Elsevier, que agrupa casi todas las revistas científicas, o la gran mayoría de ellas, y permite el acceso a 34.000 libros científicos, que esto es una cosa realmente interesante. Yo uso mucho ScienceDirect para tener acceso a libros científicos. El sitio de ScienceDirect está dividido en 4 secciones, que son Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science and Social Science and Humanities. Una base de datos también muy interesante es Scopus. Yo no la uso tanto, aunque hay gente de mi área de mi área de trabajo, de mi campo, de la ecología, que la usa mucho más, porque tiene algunas singularidades. Fue iniciada en el 2004, cubre 40 idiomas, se actualiza diariamente, pero bueno, esto casi todas las bases de datos lo hacen. Millones de artículos, 3.700 revistas, 210.000 libros, 8 millones de congresos, esto es muy interesante también. También en ResearchGate aparecen congresos. 5.500 artículos en prensa y 39 millones de patentes. Permite el acceso a documentos completos. Lo que yo destacaría de esta red son las herramientas bibliométricas. Permite el acceso a índice H y una serie de métricas y hacer perfiles de investigadores. Permite buscar perfiles personales, impacto de instituciones, saber quién cita a quién, ver el currículum vitae. Esto también ResearchGate lo permite. Comparar revistas, buscar revistas idóneas para un artículo, etc. Wiley es una base de datos que yo utilizo algo menos, pero también en algunos casos me ha llevado agradables sorpresas localizar algunos trabajos que no eran accesibles en otras bases de datos. Opera desde 2010, cubre ciencias de la vida, biociencias, física, matemáticas y humanidades. Tiene 4 millones de artículos, 1.600 revistas y 22.000 libros publicados. También permite el acceso a otras bases de datos e incluso a experimentos. Y una de las más utilizadas es Web of Science. Web of Science es un servicio de información en línea de Thomson Reuters que a su vez enlaza a muchas bases de datos. Normalmente es un buen lugar para dirigirse por primera vez, es decir, cuando estás buscando algo. Yo lo que suelo hacer es me conecto a Web of Science y si no está accesible directamente, entonces busco en ResearchGate y si no, en ScienceDirect. O sea, tengo abiertas bases de datos, varias bases de datos simultáneamente en diferentes pestañas del navegador y voy pasando de una a otra. El inicio de esta base de datos es relativamente reciente, en 2016, sin embargo crece a gran velocidad. Permite el acceso a 36 millones de registros, de 10.000 revistas, de 230 especialidades científicas y cada año se incorporan varios millones de registros. Es una de las redes que más crece. También permite el acceso a ciertas herramientas bibliométricas. Existen muchas más bases de datos, como es lógico, pero esas son algunas de las principales y vamos a comprobar cómo se busca información en cualquiera de ellas. Bueno, si por ejemplo pongo mi nombre, me permite el acceso a, por ejemplo, Google Scholar directamente, donde sale mi perfil, que yo ya tengo preparado, en el que aparece mi dirección, lógicamente, y mi especialidad. Tengo los trabajos ordenados por citas y por años. Entonces pueden salir, bueno, pues a lo largo de los años. Una cosa interesante que tiene esta base de datos es que te permite ver las citas de tus trabajos por año y te genera unos índices bibliométricos que son el índice H que vemos aquí arriba a la derecha. En este caso lo tengo de 13, espero subirlo en breve, que son 13 trabajos con al menos 13 citas y un índice de 17 que significa 17 trabajos que al menos tienen 10 citas. Luego te permite ver la evolución desde el 2015 y el número de citas totales. Por supuesto que el número de citas va a depender del campo en el que trabajes también, porque si trabajas en un campo como puede ser por ejemplo la ornitología, donde hay muchos investigadores que trabajan en ese campo, puede ser muy citado tus trabajos, van a ser leídos por una gran comunidad científica y es un campo muy activo. Si trabajas en bioquímica también. Ahora, si trabajas con insectos, con blatodeos, con cucarachas, por ejemplo, pues puede ocurrir que haya mucha menos gente que trabaje en eso.
Por tanto, el índice H hay que ponderarlo un poquito también, y el número de citas. Y esto no es una excusa, es una realidad. Si comparamos campos científicos, podemos ver que normalmente los que se trabajan en cáncer, por ejemplo, o en temas así, pues van a tener muchísimas más citas que los que trabajen en una enfermedad rara, por ejemplo, como pueda ser, pues, yo que sé, una enfermedad de esas que aparecen en un caso de cada 100.000, ¿no? Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta también. Hay que ponderar todos los índices bibliométricos, pero de eso hablaremos en otra entrega. Entonces, básicamente, cuando en Google Scholar quieres acceder a un trabajo, pues vas buscando al investigador, colocas aquí en los términos de búsqueda y, por ejemplo, pues voy a buscar a un colega mío de Argentina, Martín Haddad, a ver qué ha publicado los últimos tiempos. Me aparece aquí y aquí veo a Martín y veo pues lo que ha publicado, por ejemplo, su trabajo con más citas, Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oil from Baccharis grisebaceae Eiron Asteracea. Y veo que su publicación es últimas del 2020. También puedo realizar, por supuesto, una búsqueda. Por ejemplo, puedo buscar Araucaria y Tree Rings, anillos de árboles. Y entonces me van a salir trabajos. A ver. Puedo poner simplemente. El buscador no es demasiado sofisticado. Araucaria. Y me salen pues perfiles de personas que han trabajado con araucarias. O directamente puedo ir a Google Scholar, no a los perfiles, sino al buscador, y en Google Scholar pues me aparecerán los buscadores académicos. Vamos a poner aquí pues Araucaria, es como el Google, exactamente igual, y Tree Rings, y ahora sí me aparecen los últimos trabajos o los más citados de araucarias y anillos de crecimiento. Pero en muchos casos, como vemos aquí a la derecha, aparece, cuando ponga PDF, aparece pues el trabajo en PDF, pero hay muchos trabajos en Google Scholar que no van a estar directamente accesibles. Por ejemplo, este segundo, Grow Rings in Agathis, que es un árbol australiano, Agathis robusta. Pues yo este trabajo, imaginar que me interesa, pues lo busco directamente y puede ocurrir que aparezca la revista efectivamente donde está este trabajo, que es la revista Australian Journal of Botany, que no permite accesibles, los trabajos sean directamente accesibles. Vuelvo a marcar el trabajo, a ver si aparece en ResearchGate, por ejemplo. Aquí está en la base de datos Agris de la FAO, en Kabi, que es otra base de datos también. Y yo lo que suelo hacer es que busco a ver si está en ResearchGate. Aquí está algún trabajo similar en ScienceDirect. Si veo que el autor, por ejemplo, J.Ax Agathis, pues puedo, si estoy realmente interesado en este trabajo, pues yo busco a este señor que ha trabajado en Agathis, y aunque este trabajo no sea accesible, puedo intentar contactar con él y ver si tiene algún perfil en ResearchGate. Entonces vamos a intentar, que es la que a mí particularmente de las que más uso, ResearchGate, y a ver, aquí aparece un trabajo, esta es la otra base de datos, ResearchGate. No parece que sea el mismo investigador. Puedo buscar J.Ax Agathis. Y en definitiva sería la manera de irlo localizando. Es posible que como el trabajo es relativamente antiguo, pues no aparezca. Bueno, esto sería una manera de intentar localizarlo. De todas formas, como ya he accedido a ResearchGate, vamos a comprobar también qué herramientas tiene esta base de datos. Bueno, esta base de datos de ResearchGate va a tener distintas herramientas. Primero, tú aquí metes tu currículum, igual que ocurre en Google Scholar. Tienes una introducción de quién eres tú, a lo que te dedicas, qué lenguajes hablas, tus campos. Esto es a mí me parece muy interesante. Skills and Expertise. Los campos que tú más o menos controlas.
Estos campos te los pones tú, pero también hay autores que te van a avalar en estos campos, ¿eh? Te van a decir si tú realmente eres factible o eres viable en estos campos y te van dando unos puntajes en estos campos. Es muy interesante también ver, por ejemplo, algunas características tuyas profesionales, como puedan ser el departamento al que perteneces, tu posición dentro de él, el papel de si tienes página de tu laboratorio, por ejemplo, yo aquí tengo puesto una página del laboratorio. El laboratorio con unas fotos, los alumnos aquí investigando en dendrocronología y algunos proyectos de trabajo que estás haciendo. Y miembros están vinculados, alumnos que están vinculados al trabajo en estos momentos. Otra cosa interesante de esta página ResearchGate también es que te va a permitir contactar con muchísimos, como he dicho antes, con muchísimos colegas y plantear cuestiones. Entonces, en tu perfil, por ejemplo, tú tienes aquí tus trabajos de investigación. En Research vas poniendo tus trabajos de investigación y la gente te los va pidiendo, lógicamente. Los tienes ordenados por artículos, libros, capítulos de libros, conferencias, informes técnicos. Otra cosa muy interesante de ResearchGate, puedes subir trabajos que no tienen un perfil muy definido, como puedan ser, por ejemplo, las clases o puedan ser presentaciones en un congreso, que no son realmente los astras del congreso, ¿no? Pero puede ser muy interesante que los subas para que la gente vaya viendo qué documentos son los más interesantes o los que demandan, y esto te da mucha idea de la investigación que estás haciendo, ¿no? De lo que realmente interesa. El capítulo de experiencia es un capítulo que se ha abierto hace poco, en el que tú más o menos hablas de tus experiencias como investigador, como docente, etc. Las estadísticas. Las estadísticas en ResearchGate te permiten hacer un seguimiento que a mí me parece sumamente interesante. Un seguimiento, por ejemplo, semanal o mensual de la evolución de tu impacto dentro de las investigaciones que estás haciendo. Y en ese sentido puedes ver, por ejemplo, si tu investigación, lo que llaman Research Interest, que es una cosa que han puesto hace poco, si lo quitas puedes ver los meses o años donde has tenido más citas bibliográficas. Por ejemplo, si lo ponemos por años, que es algo parecido a lo que aparecía en Google Scholar, si lo ponemos por años vemos que desde 2013 para acá ha subido mucho el interés en mis trabajos, ¿no? Pero bueno, también es lógico porque es la fecha en la que me acabo de dar cuenta, es la fecha en la que aparece esta categoría. Pero vemos que las citas, por ejemplo, alcanzaron un máximo en el 2007 y luego han ido un poco bamboleando, ¿no? Es muy interesante también de ResearchGate lo que llaman scores. Los scores son los índices. Aquí tenemos el índice H, que es exactamente igual que el que veíamos en el Google Scholar, pero además te dice el índice H excluyendo autocitas. Esto es el índice H real, digamos. En este caso tengo un trabajo que me autocito a mí mismo de otro trabajo previo, por tanto el índice de sin autocitas es el que realmente habría que considerar. Y te dice además cuál es tu trabajo con más citas. A veces he observado que algunas citas en Google Scholar no están presentes en ResearchGate, porque bueno, Google Scholar es como más proclive a citar que las otras. Y aquí hay una cosa que a mí me parece interesante, que es el percentil. Es decir, en qué franja dentro del conjunto de millones y millones de investigadores que están en esta red, en qué franja te encuentras tú. Esto te da realmente idea de el impacto de tu trabajo, y esto anima bastante, porque a veces uno en su país, como dice, nunca es profeta en su tierra, y entonces te das cuenta que tus trabajos a lo mejor son descargados en otras partes del mundo y les interesan mucho, y sin embargo a lo mejor tienes dificultades para encontrar gente con la que trabajar en tu propio país, ¿no? Esto es bastante frecuente. Bueno, pues yo estoy en el 90% de los miembros de ResearchGate, ¿no? Por edad, bueno, pues no es que esté tampoco muy adelante ni muy atrás. Hay colegas míos que están más para adelante, otros que están más para atrás, pero bueno, esto no es una carrera tampoco de obstáculos. Y también te dice dentro de ese puntaje, que es 32,82, que te informa aquí de cómo se calcula ese puntaje. Y ese puntaje se calcula, te lo dice aquí, como una medida que tiende a utilizar todo lo que tú estás haciendo en investigación.
No solamente lo que publicas, sino también las contestaciones a las preguntas yo soy muy activo en ese sentido. Hay gente que es muchísimo más activa que yo, pero a mí me interesa mucho el tema de preguntas. No solamente hacerlas, sino contestarlas también, porque te permite encontrar gente con la que interactuar en otras partes del mundo que tiene tus mismos intereses. Por ejemplo, preguntas, además ResearchGate te dice las preguntas que piensa que tú por tu perfil puedes responder. Entonces, por ejemplo, veamos algunas. Aquí hay una cuestión de hospitales que yo evidentemente no puedo responder, pero esta sí la puedo responder. Using Logistic Regression to calculate justice attributable risks. A lo mejor no es tu campo, pero te pregunta cómo es posible calcular esto. Bueno, y aquí hay una serie de momento no contesta nadie, parece ser. Hay 3 lecturas y nadie ha contestado. Esta es una cuestión que se ha formulado hace poco. Otra cuestión sobre contaminantes. Cuestiones, por ejemplo, aquí relacionadas con dimensión fractal. Pues esta sí la puedo contestar, por ejemplo. En muchos casos a lo mejor hay gente mucho más capacitada que tú para contestar esas preguntas. Entonces tú puedes ver las respuestas de otros investigadores y decir, anda, pues mira, un tema interesante. A veces el leer las preguntas puede ser muy oportuno. Y preguntas que yo he hecho, por ejemplo, bueno, aquí hay una cuestión sobre yoga y superdotación intelectual que me parece interesante. Hice una pregunta y me contestaron varias personas. Un tema que me interesa, el uso de cucarachas para degradar residuos caseros, y he tenido aquí 6 respuestas donde me han ido contestando. El contenido en carbono de los residuos domésticos, si alguien tenía trabajos o conocía cuestiones al respecto. Aquí no contesta nadie. En fin, vamos viendo aquí, por ejemplo, esta es muy interesante porque pregunté en una librería de R que es Seaway para el análisis acústico y me contestó precisamente el que hace esa revista, que es Jérôme Sauer de la Museo Nacional de Historia Natural de París. Entonces esto es una magnífica plataforma. ResearchGate me encanta porque es una magnífica plataforma para acceder a cualquier investigación, a cualquier investigador. Y aunque haya bases como Web of Knowledge o Scopus que tienen quizá más registros, a la hora de la verdad esta es más útil porque te permite contactar directamente con el investigador que ha publicado algo, y aunque no sea accesible directamente por ResearchGate, este investigador te lo puede mandar el trabajo como se hacía antiguamente. Particularmente yo es la red que más valoro. Pero existen muchas más, por supuesto. Vamos a ver algunas otras. Por ejemplo, la red, que no la he citado antes, Academia Edu, es una red que a mí me parece muy interesante para contactar sobre todo con estudiantes de otros países. Es una red que yo utilizo, la actualizo poco, la verdad. Cada vez que publico un trabajo voy a Academia y me interesa especialmente por el tema de trabajos docentes. Yo subo aquí trabajos docentes para los alumnos, lo que llaman Teaching Documents, conferencias, congresos, clases y trabajos. Me conecto de Pascuas a Ramos, como se dice en España, pero en muchos casos observo que es muy activa esta red. Es decir, ya no es una red de científicos propiamente dicho, sino de estudiantes de ciencia. Entonces te hacen muchas observaciones y tú estás viendo, a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el perfil que tiene, ¿no? En la red esta, tú entras con un perfil y con este perfil puedes ver, luego hay una opción premium que es de pago, puedes ver, por ejemplo, en Analytics tus trabajos más demandados. Esto es muy interesante porque ya no son trabajos científicos propiamente dicho, sino que pueden ser trabajos docentes. Por ejemplo, yo tengo un trabajo que hablaremos dentro de esta sección de investigación, que es características de un buen científico. Entonces, si yo veo las veces que este trabajo se ha descargado, son muchas. Entonces ahí ves que a pesar de no entrar habitualmente en la red académica, pues puedes ver que hay muchísimos trabajos que están siendo descargados, aunque hace mucho tiempo que los subieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, característica de un buen científico, que es con diferencia el documento que yo tengo con más descargas, ha sido
citado en 126 trabajos, visto 141.913 veces y 2.937 personas que lo han seguido. En fin, es el documento que tengo más lecturas. Y bueno, aquí te dice, para engancharte un poco a que vayas a la opción premium, que es de pago, pues quién ha sido el que ha mencionado tu trabajo, etcétera. En fin, yo encuentro que es interesante. Luego también hay aquí una opción que te permite el observar si correos que te mandan y cosas así, ¿no? Gente que desea contactar contigo, ¿no? Bien. Por ejemplo, habíamos comentado antes de Science Direct. La mayor parte de bases de datos vas a acceder no directamente, sino a través de los perfiles de la institución. En el caso de nuestra universidad, pues puedes acceder a través de la excelente plataforma de Biblioteca Unisex, que es excelente, en mi opinión. En el buscador en Biblioteca Electrónica tienes ordenado alfabéticamente todas las bases de datos que hemos dicho. Vamos a entrar en una de ellas, Web of Knowledge o Web of Science. Si entramos en Web of Science, ya directamente a través de la universidad, pues nos permite, cuando entramos al acceso al recurso, bueno, nos pide la clave, nos dice que nos identifiquemos, bueno, nos vienen estos códigos para evitar que haya algún tipo de acceso indebido. Esto es CAPTCHA, que se dice. A ver, parece ser que hay otro barco por aquí. Ah, ahí no lo veía, vale. Bien, entonces ya accedemos a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, a través del cual podemos hacer la búsqueda oportuna de un trabajo. Por ejemplo, yo estoy interesado ahora mismo en el tema del reciclado de residuos usando, por ejemplo, una especie que se llama Pycnostellus, que es una especie de cucaracha. Entonces, no es un tema muy utilizado, de hecho solo aparece en 50 registros. Nos permite refinar los resultados, o sea, dentro de todos estos resultados, pues yo podría refinar por ejemplo, bacterial. Y al refinar el resultado me resume a 3 y dentro de estos pues me dice si el texto es completo y gratuito, si no es completo, en este caso los 3 son completos, si no lo fuera iría a ResearchGate. Esto es un poco lo que yo hago, yo empiezo con esta base de datos que es Web of Knowledge y después me salto a ResearchGate si no encuentro el trabajo. Normalmente en ResearchGate no suelo tener problemas. Es muy interesante las opciones bibliométricas que nos da aquí al lado, en la parte de la derecha. Analizar resultados. Si analizamos resultados, vemos los campos en los que estos trabajos son citados. Y podemos crear un informe de citas. Nos dice el índice H, y es un poco lo que quería decir antes. Si volvemos atrás, por ejemplo, todo lo que está hecho sobre este tema, vamos a volver atrás otra vez a Pycnostellus, o vamos incluso a dar un perfil un poquito más genérico. Vamos a poner investigadores que trabajan en cucarachas. Bien, 3.643 registros. Pero veamos, por ejemplo, cuántos trabajan en aves. $179.669. Si analizamos los resultados de eso, vemos que un 33.640 trabajos de aves están hechos en ecología, ornitología propiamente dicho, 22.000, etc. Entonces, esto es un poco lo que yo quiero decir, que el número de citas también depende mucho del campo en el que trabajas. Entonces, esto es un poco una herramienta también que tiene Web of Science, que es analizar la información. Volvamos al campo de las cucarachas y veamos esto que comentaba antes, de crear un informe de citas. El índice H en este campo sería de 113. El número de trabajos que tienen al menos 113 citas, ¿no?
Serían 113 trabajos con al menos 113 citas. Pero si vamos al campo de aves que hemos visto antes, ni siquiera me da el informe de citas porque es demasiado grande. No me da el informe de citas. Ahora, si lo resumo, por ejemplo, al año 2020 y refino ese trabajo, aparecen casi más citas de aves en el 2020 que trabajos totales en todos los años de cucarachas. Y si vemos el informe del índice H, estamos hablando, pues mira, un índice H de 7. Claro, las de este año. Por tanto, esto es una cuestión importante también. O sea, dependiendo del campo de trabajo, vamos a tener más o menos impacto de esas revistas. Es que realmente no existe un índice bibliométrico perfecto. Yo creo que uno de los más interesantes, si incluimos también la parte de docencia científica, investigación, etcétera, es el del ResearchGate combinado con el índice H. A mí me parece que es de lo mejor, pero de esto hablaremos en otra entrega. Y existen muchas más bases de datos. Dentro de la página de la universidad podemos acceder a otras muchas. Por ejemplo, hemos hablado de ScienceDirect. Si entramos en la página de ScienceDirect, a mí me interesa mucho también Cielo. Incluye muchas revistas latinoamericanas. Está muy interesante. Ahora entramos en ella. ScienceDirect es una base de datos que es muy interesante porque precisamente al ser de Elsevier, que es una de las empresas más importantes del campo de revistas científicas, nos va a permitir acceder a muchísimos trabajos. Yo prefiero usar la búsqueda avanzada, porque la búsqueda avanzada tiene aquí una opción del título y podemos el abstract o las palabras clave, y podemos poner roaches y vamos a ver si, fijaros cómo a diferencia de Web of Knowledge, aparecen solo 640 resultados. ¿Qué significa esto? Significa que Web of Knowledge o Web of Science es el mejor sitio para buscar a gran escala. Luego ir refinando. Y luego, dependiendo de qué trabajos encontremos, nos vamos a ScienceDirect, nos vamos a Kluber Online, que no lo ha citado, o nos vamos a Wiley, o nos vamos a GStore. Entonces es muy interesante comprobar esto. Podemos, por supuesto, también refinar, al igual que hemos visto en Web of Science, pero aquí no nos da estos índices bibliométricos de los impactos y del índice H que nos da en la otra base de datos. Sin embargo, aquí podemos desde la universidad descargar gran parte de esos documentos. Y vamos a ver esta otra que decía, que a mí me parece muy interesante también, que es Cielo, porque aparecen muchos trabajos de Latinoamérica que para los estudiantes también son muy interesantes de comprobar en algunos casos. Entonces vamos a poner, si lo ponemos en inglés, no sé si aparecerá tanto. Os aparecen, fijaros, 2 trabajos nada más, pero muchas veces son revistas que no son de acceso fácil para otras bases de datos porque son revistas con idioma castellano, pero sin embargo están llenas de tablas, de datos, para hacer trabajos de metaanálisis, pueden ser muy interesantes. Si ponemos cucarachas, por ejemplo, pues nos salen 35 trabajos, pero por ejemplo en portugués. Este trabajo en portugués puede tener datos interesantes. Alergias a cucarachas en el trópico, nuevas especies en Argentina, microorganismos aislados, y aquí te da una métrica del trabajo. Esto es muy interesante, es decir, y te la da según Cielo Analytics, que es una métrica suya, Dimensions, es una métrica más internacional, y también te da la métrica de Plum X, que es otra métrica. Y desde el campo de las bases de datos científicas es extremadamente complejo. Bien, otras bases de datos muy interesantes, ya hemos hablado de ella, es Wiley. Wiley a veces encuentra sorpresas, no es una base de datos tan abundante en registros, pero puedes encontrar trabajos que no sean accesibles desde otras bases de datos. Si ponemos cucarachas en castellano, pues fijaros, nos llevamos la sorpresa que nos salen 65 trabajos. Esto es una cosa curiosa de Wiley, que a veces te permite el acceder a trabajos que curiosamente no aparecen en otros sitios. Y roaches. Por tanto, ¿qué base de datos utilizar? Pues yo creo que una buena estrategia es empezar por Web of Knowledge y a partir de ahí ir siguiendo a otras. Te da 83 registros, no,
19.525 registros que incluyen en alguna parte la palabra roaches. Puedes refinar, en vez de buscarlo en cualquier lugar, pues buscar, por ejemplo, claro, aquí no permite Lasttrap. Esto es un fallo, en mi opinión, porque muchas veces en el título no aparece, pero bueno, si lo ponemos en el título va a bajar esto dramáticamente a solo 251 resultados, que tampoco está nada mal. Pero, por ejemplo, este trabajo que cita primero no nos aparecía en la otra base de datos, porque ya he hecho yo búsquedas previas antes de hacer este vídeo. Y bueno, muchos de estos trabajos, porque están en revistas muy particulares, no aparecen en otras bases de datos. Y vamos a utilizar alguna base de datos más, concretamente GESTOR, que a mí particularmente es de las que más me gustan cuando busco calidad, es decir, esos trabajos que hay que leerse. Porque son revisiones o son trabajos realmente importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye, voy a buscar en búsqueda avanzada, este buscador sí incluye Abstract, lo cual está sumamente bien. Entonces, ¿qué diría yo de GESTOR? Que tiene menos registros muchas veces en los campos que a mí me interesan, pero, sin embargo, fijaros, solo aparecen 44 registros, pero en Microbial Ecology, capítulos de libro, en Journal of North Carolina Academy of Science, The Journal of Parasitology, o sea, las clásicas, revistas clásicas, Journal of Paleontology, revistas muy clásicas, trabajos que no te van a aparecer seguramente en otras bases de datos con tanta facilidad. Y sobre todo a mí lo que me gusta de esta revista es que aparecen las grandes, como he dicho, de esta base de datos, las grandes revistas de la ecología. Aparece el Journal of Ecology, American Myland Naturalis, que es una magnífica revista. No aparece, por ejemplo, en otras bases de datos. Behavioral Ecology and Sociobiology. Estos trabajos no me aparecerían en otra base de datos, seguramente. The American Myland Naturalis, que ya lo hemos visto. Journal of Tropical Ecology. No digo que no puedan aparecer, pero que aquí aparecen seguro. O Ecológica, o Ecología, que es una revista muy buena también. En fin, estas son un poco las bases de datos que podemos utilizar. Existen muchísimas más bases de datos. Si vamos a nivel mundial, vemos la tendencia en bases de datos. Concretamente he usado la herramienta Google Analytics y he comparado, Mendeley, que es otra, tampoco la uso mucho esa, y he comparado Google Scholar, Scopus, Mendeley, ResearchGate y Web of Knowledge. Como podéis comprobar, Google Scholar es la que genera más tráfico en la red. O sea, la gente suele ir a Google Scholar. ¿Pero por qué? Porque la ciencia hoy en día está totalmente democratizada y ya no es una cosa que hagan solo los científicos o que el producto de consumo de la ciencia sean solo los científicos. Grandes empresas, muchísimos estudiantes, y no necesariamente de universidad o de cursos altos, sino estudiantes que tienen que hacer trabajos de clase, usan Google Scholar. Por tanto, Google Scholar es una base de datos que para trabajos científicos en general, de clase o lo que sea, sería muy buena punto de partida. Yo recomendaría también o Google Scholar o Web of Knowledge como puntos de partida y a partir de ahí ir a ResearchGate, a Scopus o incluso a ScienceDirect, Kluber Online, que no la he citado antes, o alguna Wiley o alguna base de datos de estas. En cualquier caso, la información científica hoy en día es totalmente accesible y es una herramienta que las empresas, los estudiantes y los científicos deben hacer. Deben utilizar, deben estar actualizados. La cultura científica hoy en día es algo fundamental para la sociedad. El tema que estamos viendo, la pandemia del coronavirus, lo ha demostrado. Gracias a la bibliografía científica podemos acceder rápidamente. Hay bases de datos de genes, hay bases de datos de información de casi cualquier cosa. Y los científicos hoy en día no podemos entender la ciencia si no es con una conectividad absoluta entre la comunidad científica. Por eso me gusta especialmente ResearchGate, que es una base de datos que os recomiendo que os hagáis un perfil inmediatamente en ella. Bueno, un saludo y hasta la próxima entrega. Chao.